Buenas. ¿Quién en su sano juicio estrena una buena película en agosto? Porque es que en agosto todo el mundo está de vacaciones, está fuera de la ciudad, está por ahí, todo el mundo tenemos el cerebro derretido por el calor, nadie puede pensar en nada en concreto, al menos yo. Y realmente agosto es un mes que tengo que sobrevivir. Entonces, ¿quién en su sano juicio, quién es el chalado al que se le ocurre estrenar una buena película en agosto? Porque es que Bullet Train es una muy buena peli, para mi sorpresa. Y es que ha superado mis expectativas precisamente por dos razones. Yo iba con expectativas bastante bajas a ver esta película, precisamente por lo que acabo de decir, y es que es agosto. ¿Quién va a estrenar una buena película en agosto? Es como que las productoras, todo el mundo sabe que se reservan los buenos estrenos para fechas muy señaladas. El caso más típico es, por ejemplo, las navidades, porque todo el mundo sabe que en navidades la gente va a ver cine. Y luego, por otro lado, también, algo que subconscientemente me ha engañado de esta película de Bullet Train, que es su cartel. Una de las cosas por las que yo me guío para ver, o para decidirme a ir a ver una película, es precisamente el cartel. Suelo analizar bastante el cartel de una película si me invita a verla o no. Y esto quizás sea un detalle un poco tiquismiquis, pero precisamente creo que este cartel no le hace justicia a esta película. Porque por su estructura, la cara de Brad Pitt ocupa como un tercio, si no la mitad de todo el cartel, y todos los demás personajes aparecen muy en pequeñito. Entonces yo ahí deduje que a lo mejor este va a ser una película un poco mediocre, tirando a mala, estrenada en agosto, que simplemente es carrileada por un actor con mucho caché, que es Brad Pitt. Entonces simplemente ponemos un buen actor para que arrastre todo lo que sea deficiente de la película. Pero ni de lejos esto es así. De hecho, Brad Pitt se diluye bastante con todos los demás personajes, con toda la historia, porque esta película tiene una historia bastante buena, genuinamente buena, bien ejecutada, bien hecha narrativamente. Entonces vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es lo que hace bien esta película? Esta historia de Bullet Train, lo bueno que tiene es que utiliza elementos narrativos muy clásicos y muy típicos. En ese sentido no se complica, porque coge cosas típicas, pero coge un montón de ellas, las mezcla y las mezcla bien, y ahí es donde se complica un poco, pero lo hace bien, no se lía la manta a la cabeza. Por un lado, la estructura de la historia, cómo funciona esta historia. Y es que es una historia clásica de muchos hilos argumentales paralelos al mismo tiempo que se entrelazan los unos con los otros. Aquí lo que tenemos son varios protagonistas, varios personajes que tienen cada uno una historia suya particular, y esas historias se van entrelazando las unas con las otras en la historia común que es esta película. Por otro lado, tenemos un clásico contexto, un contexto hermético, un escenario donde ocurre todo hermético, es decir, enclaustrado. Los personajes están enclaustrados en un tren y no pueden escapar de él. A ver, sí, objetivamente en la historia hay un par de momentos en los que sí podrían hacerlo, pero digamos que la historia se lo impide. Son elementos en verdad que conocemos todos. Los personajes se reúnen en un sitio del cual no se pueden escapar, y ahí es donde ocurre toda la historia, todo el conflicto entre ellos. Y luego, por otro lado, lo que me ha gustado mucho de Bullet Train también son sus diálogos. Los diálogos están bastante bien, a mí me han gustado mucho, sobre todo por su dinamismo y cómo te presentan a los personajes, y sobre todo cómo los desarrollan. Precisamente porque son historias que transcurren en paralelo, todas al mismo tiempo, la película va saltando continuamente de un personaje a otro cada pocos segundos, pero no es algo que te atosigue ni de lejos, sino lo que le da es bastante buen ritmo a la historia, un ritmo bastante dinámico, y realmente te confiere esa sensación de que las cosas están ocurriendo todas al mismo tiempo. Entonces, por una vez en mis vídeos no voy a hacer spoilers aquí. Porque casi siempre me gusta comentar las historias, precisamente comentar los hechos y las acciones de las historias que veo y centrar mi discusión en eso, pero es que en este caso no puedo hacerlo, porque sencillamente no puedo resumir esta historia, no puedo hacer una sinopsis simple y en pocas palabras. Lo que puedo decir es explicar la historia, cómo funciona, pero no lo que ocurre, porque son tantísimas cosas las que ocurren, son tantos los giros argumentales que hay, son tantos los flashbacks, tantos los hechos que se entrecruzan entre los personajes, que me sería imposible hacer una sinopsis de principio a fin. Y así de paso ya os ahorro los spoilers. Y además que tampoco hace falta, porque si precisamente me ha gustado esta película, no ha sido por el contenido de la historia, sino por cómo está construida y por cómo funciona. Vale, ¿y por qué funciona?
esta historia. Hay una cosa fundamental que yo creo que pasa un poco desapercibida subconscientemente, subliminalmente, que en realidad es lo que le hace funcionar a esta historia. Porque una vez vista esta película, realmente si echas la vista atrás, y eso es lo que yo hice, cuando terminas de ver la peli, dices, es que esta película en realidad, los elementos que contiene y sobre todo los giros argumentales son súper típicos, que te los podrías haber visto venir. Y a lo mejor hay alguien que dice, oh, es que se ve venir todo esto. Vale, yo no me he visto venir los giros argumentales, pero una vez vistos, dices, son tipiquísimos, o sea, son como los clásicos giros narrativos que hemos visto 1001 veces. Pero precisamente funcionan porque desde el principio, desde un inicio de la película, nada se te presenta como una incógnita, como un misterio a resolver. Entonces realmente no tienes la expectativa y no sabes que te tienes que esperar la resolución a preguntas, porque no se te plantean preguntas al principio de la película. Cuando la historia te presenta a todos los personajes, te presenta a Brad Pitt, a los hermanos gemelos, a la niña inocente que manipula a todos y más personajes que aparecen después, realmente cuando empiezas a ver la película no te haces inmediatamente la pregunta de ¿por qué están todos esos personajes ahí reunidos? Porque tampoco se te establece o se te plantea que esos personajes estén relacionados entre ellos. El hecho de que estén relacionados entre ellos es algo que vas descubriendo a medida que se desarrolla la historia y además con los propios personajes, porque ellos tampoco son conscientes de que hay una relación entre ellos. Entonces la historia la vas descubriendo en el desarrollo junto con los propios personajes y eso siempre está bien. En algunas historias funciona a veces que los personajes saben más que tú, es decir, tú espectador, o tú como espectador sabes más que los personajes, pero aquí la balanza está al mismo nivel, tú descubres las cosas junto con los personajes. Entonces cuando llegan esos giros argumentales, aunque sean tipiquísimos, que los hemos visto 1001 veces, sí funcionan porque realmente no te los ves venir, porque no sabes, ni siquiera te esperas que haya un giro argumental. Y por poner un ejemplo, aquí sí que voy a hacer un spoiler, es por ejemplo al final cuando se descubre que la muerte blanca, aunque en español se le haya traducido como la peste blanca, pero como me he visto la película en inglés es The White Death, es la muerte blanca, que es el villano de la película. Entonces en el final de la historia se descubre que uno de los personajes, la niña que además quiere matarle también a la muerte blanca, todos quieren matar a la muerte blanca o tienen alguna relación con él, ella precisamente le quiere matar, entonces al final se descubre que en verdad son padre e hijo. Y es como un momento super Luke Skywalker, Darth Vader, es como... es tipiquísimo, ¿vale? No hay nada más típico que eso. Pero si acierta la película en hacer bien una cosa es que precisamente eso es algo completamente accesorio que está de extra porque en ningún momento antes se te ha planteado el hecho de que tú tengas que pensar de a ver cuál es el origen de este personaje y cómo está relacionado con todos los demás. No es algo que necesites saber para entender la historia, entonces en el momento en el que aparece ese giro es como, ah, ok, extra. Bien, porque precisamente si hace otra cosa bien la historia de Bullet Train, como todas las historias están entrelazadas las unas con las otras, es que todos los elementos acaban al final, absolutamente todos, incluso detalles tan insignificantes como una botella de agua, acaban todos interrelacionados los unos con los otros. Absolutamente todos. Y eso está muy bien. Eso quiere decir que la película no se ha dejado ningún cabo suelto, ningún fleco. Y eso es un ejemplo de buena escritura, de un guión sólido, redondo, que no se sale por ningún lado. Y precisamente me ha gustado esta historia por eso mismo, de que la historia es completamente sólida, está muy bien escrita, para mi gusto. Me ha recordado ciertos elementos un poco a la Tarantino. La película obviamente no es de Tarantino, pero tiene algunas cositas que me huelen un poco a él, a su estilo de cómo construye él sus historias. Una pequeña cosita que sí que podría criticar un poquito, que simplemente personalmente no me ha gustado. No me ha gustado un poco, ¿vale? Es un detalle menor que en verdad no tira abajo para nada toda la película. Y es que viniendo primero de la expectativa de que Brad Pitt iba a carrilear toda la película, siendo él la estrella, lo que me gustó precisamente de las 3/4 partes de la película es que precisamente el personaje de Brad Pitt se diluye en protagonismo con todos los demás. Aunque Brad Pitt sea la estrella de la película, realmente su personaje acaba al mismo nivel, empieza y se desarrolla al mismo nivel que todos los demás personajes. Y eso es algo que está bien, eso es algo que a mí me gustó mucho. Pero al final, justo en el final, en el último cuarto de la película, sí que es verdad que la historia se centra más en él. Yo hubiera preferido que la historia hubiese seguido en ese ritmo. En que, para empezar, hubiesen sobrevivido a lo mejor unos cuantos personajes más y que las resoluciones que les da la historia a algunos de esos personajes hubiese sido más práctica y no simplemente que mueren y ya está. Por ejemplo, hubiera preferido que los hermanos gemelos, uno de ellos
ellos no se hubiese muerto, que hubiesen acabado vivos los dos, o si mueren, que por lo menos esa muerte hubiese sido más práctica y no simplemente una muerte por el hecho de morir. O que ya que me introduces que la niña o la chica esa joven es hija de la muerte blanca, es como que eso hubiese servido para alguna cosita extra más. Pero al final lo que se hace es poner más el acento sobre el personaje de Brad Pitt. Es como que la historia acaba no alrededor de él, pero sí presentada más a través de él. Pero bueno, eso es un detalle muy pequeño que en verdad, como digo, no tira abajo para nada toda la buena película que viene de antes. Y tampoco te chafa al final. En fin, tampoco puedo enrollarme más con esta película porque en verdad, como ya os digo, sobre la propia historia, sobre el contenido de la historia, no voy a decir más, porque la historia es, digamos, bastante clásica, con unos giros bastante típicos, recurrentes, pero que funcionan. La peli funciona muy bien. Y yo siempre defiendo la idea de si haces las cosas simples pero bien hechas, siempre vas a tener un buen resultado. No hace falta complicarse mucho. Y es que esta peli se complica donde tiene que complicarse y hace las cosas sencillas donde tiene que hacerlas sencillas. Entonces, para mí es una película redonda en absolutamente todos los sentidos. Y es una gran sorpresa del verano de este agosto. Ponedme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros esta película. Si la habéis visto ya, si no la habéis visto, espero no haberosla chafado mucho o espero haberos animado a verla más. Dale like al vídeo, dislike si no os ha gustado, suscribiros si le habéis dado like y hasta otra.